Listos. Bueno, buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días. Bueno, comenzamos nuestro estudio sobre los romanos. Hoy estamos en la lección número 29 y vamos a enfocarnos bastante en lo que es el espíritu de vida, lo que es el Espíritu Santo. Y continuamos con los versículos de 1 al 11 del capítulo 8. El último domingo nos habíamos referido esencialmente al versículo 1. Esencialmente el 1. Hoy vamos a tratar de cubrir hasta el capítulo, hasta los versículos 11. Comenzamos orando. Amantísimo Padre Celestial, Señor, tú que estás en los cielos, Padre Santo, tú que estás lleno de gracia y de misericordia para con nosotros. Padre Santo, en primer lugar, Señor, queremos venir acá a pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por mis pecados, Señor. Y también, Señor, para manifestar nuestro agradecimiento por toda la gracia, misericordia que tú has tenido con nosotros en este día, Señor. Y porque nos da la oportunidad, Padre, de venir acá a regocijarnos en tu palabra, a conocer más y más de ti, de tu amor infinito por nosotros. Y a que nos hagas, Padre Santo, amar más y más tu palabra. Y a que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos transformes y nos des cada día un corazón más y más cercano a tu Hijo Jesucristo. Hemos orado en tu santo nombre. Amén. Amén. Bien, entonces comenzamos con está como, Betty, está como borroso allá. No, está bien. ¿Sí? Entonces son mis gafas que están como sucias. No, sí, se ve así, pero se ve un poquito. Sí. Ok. Es por ahí. Muy bien. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos,
también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Amén. Esta es la palabra santa, la palabra sin errores, la palabra inspirada de Dios. Amén. Versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 1. El domingo pasado veíamos claramente esta declaración tan impactante de Pablo. No hay condenación ahora, no hay condenación ahora. Y decíamos que Pablo se refería esencialmente a todos los 7 capítulos anteriores. Y que sencillamente en todos los capítulos anteriores él hacía énfasis en lo que es la condenación, el pecado. Pero ahora cambia. Y a partir del capítulo 8 dice, bueno, no hay condenación. Esencialmente Pablo se refiere acá, según se puede ver desde el capítulo 3:21 a 7:25. En el 3:21 Pablo comienza a mostrar lo que es la doctrina de la justificación. Doctrina de la justificación de 3:21 sigue con toda la doctrina de la justificación. Explica qué quiere decir esto. Luego hacia el capítulo 5 comienza a hablar de lo que son los frutos de la justificación. Y yo creo que termina con el fruto de la justificación, que es no condenación. Ese es otro fruto de la justificación. No hay condenación entonces, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos que esto es tan importante para nosotros, los cristianos, que debemos de recordarlo a cada momento. No hay condenación. Nosotros somos salvos y somos salvos para siempre. ¿Sí? Nuestra vida no está colgada de alguna suerte. No. Nosotros no pensamos así, no creemos que eso es lo que la Escritura dice, sino que por el contrario, cuando Pablo dice que no hay condenación, ahora se refiere a que no hay condenación nunca jamás y que ya somos salvos por siempre. Por siempre. Y por lo tanto, entonces, nuestra vida toma otra dimensión, otra manera, puesto que ya nosotros, en vez de estar angustiados por la salvación, ahora estamos puestos nuestros ojos en vivir por el Espíritu. ¿Sí? Y por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por miedo de que perdamos la salvación. Ni lo hacemos por una obligación, por el pastor o por el hermano o la hermana, que si no vamos a la iglesia o algo, no. Lo hacemos por amor a la iglesia, por amor a mis hermanos, por amor a mis hermanas, por amor al pastor, ¿sí? Por gratitud a mis hermanos, a mis hermanas, porque me han ayudado y han estado conmigo, ¿sí? Y me han visto, he tenido comunidad, comunión con ellos. Y por lo tanto, todo lo hago por amor y por gratitud a Dios, a Jesucristo que nos ha dado. Entonces, como consecuencia de esto nos motiva a buscar la santificación. Muchas personas piensan que si usted dice que es salvo, usted es salvo y entonces ya es salvo para siempre, entonces haga lo que quiera. Sí, esa es como la principal objeción contra la afirmación de que nosotros somos salvos para siempre. Entonces siempre dicen, no, porque yo creo, sí, que si eso pasa, entonces posiblemente lo que va a hacer la gente es que no va a seguir cometiendo pecados, a tener una vida libertina, porque como ya está salvo, ¿sí? Bueno, pero esa no es el pensamiento humano, pero no es el pensamiento divino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por el contrario, cuando nosotros somos salvos, entonces esto nos motiva a buscar la santificación, como habíamos
el domingo pasado. Muy bien. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entre otras cosas se me olvidaba algo. Si, estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Y el capítulo 8 comienza con no hay condenación. ¿Y cómo termina el capítulo 8? ¿Cuál es el último versículo? ¿No? ¿No qué? Ah, sí. Primer versículo, no hay condenación. Último versículo, no hay separación. Amén. Gloria a Dios. No hay separación. Y si no hay separación, no hay condenación. Y si no hay condenación, no hay separación. Siempre vamos a estar, ¿sí? No hay separación. Aquí, cuando yo me caso, cuando usted se casa con Jesucristo, no hay separación, no hay divorcio. ¿Verdad? Entonces, es eso. Amén. Amén. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu. Bueno, entonces no hay condenación y Pablo va a decir, bueno, ¿y por qué no hay condenación? Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo leí este versículo, lo primero que me sorprendió fue lo que Pablo dijo. ¿Cómo así? Porque yo estaba esperando que si él dice que no hay condenación, vaya a decir, no hay condenación porque Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Pero resulta que no dice eso, sino que dice que porque no hay condenación porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. No hay condenación por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿sí? En Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿El Espíritu de vida es eso? Ese es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Pero de Jesús. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿la vida viene de quién? De Cristo. Pero el Espíritu de Cristo te da vida en vez de darte muerte. Porque el Espíritu aquí es el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Sí. Es eso. Pablo habla de la ley esencialmente de tres maneras. Pablo habla de la ley como la ley general, como la ley de Dios, por ejemplo. Pablo habla de la ley de la naturaleza, como por ejemplo la ley de la gravedad, así también habla. Y aquí esta ley Pablo habla de un poder, ¿sí? Es esencialmente el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Now, el Espíritu de vida en Cristo es el Espíritu Santo. Porque más adelante hay un versículo donde Pablo habla del Espíritu de Dios y al mismo tiempo habla del Espíritu de Cristo y al mismo tiempo habla del Espíritu de vida. Y los intercambia. Claro, los intercambia porque es el mismo Dios, ¿verdad? Sí, pero entra un poco de confusión, ¿sí? Bien, entonces, aquí está, el Espíritu Santo. Y bueno, lo primero, miren ustedes. Pablo introduce aquí lo que va a ser el Espíritu Santo. Pablo lo introduce. Miren ustedes qué importante y qué llamativo es. ¿No se habían dado cuenta en que en todos estos capítulos Pablo no había hablado del Espíritu Santo? No. Bueno, había hablado ¿cuántas? 4 veces. En 7 capítulos se había referido esencialmente, es decir, como nombrándolo nomás, ¿sí? 4 veces. Pero en el capítulo 8, Pablo se refiere y habla del Espíritu Santo 20 veces. 20 veces. Algunos estudiosos dicen 21 veces. La mayoría dicen 20 veces. 20 veces. ¿Sí? El Espíritu Santo. 20 veces. Y bueno, aquí viene.
Este capítulo que habíamos nosotros dicho que es el capítulo como el capítulo más alto de Pablo y de Romanos, es también, Elizabeth, el capítulo pentecostal. Es el capítulo pentecostal. Eso me lo tengo que aprender. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Capítulo 8 de Romanos es el capítulo pentecostal. Es el capítulo del Espíritu Santo. No hay ningún otro capítulo en la Biblia que se refiera tantas veces al Espíritu Santo como el capítulo 8. Por eso se supone que nuestros hermanos pentecostales deben de haberse grabado todo el capítulo 8. Yo no lo sé. Sí, 20 veces. Es nuevo para mí, Sí. pero Sí, 20 veces. después que me salí. Sí. De modo que si nosotros queremos saber algo sobre el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar estudiando el capítulo 8. A ver qué es lo que Pablo nos está diciendo acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? Y quiero, hermanos, hermanos, que entonces veamos cómo aquí lo que Pablo va a hacer es una introducción y va a comenzar a explicarnos lo que es el Espíritu Santo. Y ya comienza a decir cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, ¿sí? Que es en Cristo Jesús, nos ha libertado de la ley, nos liberta del pecado y de la muerte. Este espíritu de vida es la regeneración, ¿no? Sí, sí. Entonces, como ustedes saben, qué importante que es el Espíritu Santo. Tal vez mucha gente dice, oh, pero es que Pablo no le ha dado ninguna importancia al Espíritu Santo y entonces critican a Pablo por eso. Pero no, ya llegó el momento en que Pablo va a hablar del versículo del Espíritu Santo porque es aquí donde él va a hablar, ¿sí? Exactamente. Y ustedes saben que el mismo Jesucristo se refiere al Espíritu Santo. Cuando él, por ejemplo, dice que él se va, en el libro de Juan dice, yo me iré, pero os dejaré, os enviaré el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Que nos dará poder y me seréis testigos. Y le dice eso a los discípulos. Me iré, pero os enviaré. ¿Y qué van a decir los discípulos? ¿Qué van a hacer los discípulos? ¿Cómo van a reaccionar? Bueno, ¿cómo así? Porque te vas, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, él dice, es bueno que yo me vaya, es bueno. Es una decisión buena que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo no vendrá. ¿Sí? El Espíritu Santo no vendrá. Y es esencial que el Espíritu Santo venga. ¿Para qué? Para que continúe con la obra. Es eso. Que continúe con la obra salvadora y la lleve hasta su final. ¿Sí? Hasta la lleve hasta su final. Por eso yo me voy. ¿Sí? Entonces tal vez los discípulos se iban a sentir confundidos ante eso, pero era una verdad maravillosa para que el Espíritu Santo. Y entonces vemos acá que luego, después de esto, viene lo que es el suceso del Pentecostés, ¿sí? Donde el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los discípulos, ¿sí? Y entonces ya todos los discípulos de Dios, los discípulos de Cristo comienzan a ser dirigidos y el Espíritu Santo comienza a habitar en todos los cristianos. Desde ese momento y por siempre. El cristiano no tiene que volver a llamar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en él desde el momento en que es justificado. Habita en él y nunca se va. No hay que hacer ninguna obra más para que el Espíritu Santo regrese o sea más fuerte o algo así o se manifieste. No. Amén. Sí. Amén. Sí. Y ahí tiene que ver la palabra ley. O sea, una ley es algo que ya está impuesto, no va a cambiar.
por lo mismo el Espíritu Santo no se va a ir, ni va a volver, ni va a apagarse, ni va a avivarse con ciertas cosas, porque es una ley. O sea, Sí. relaciono esa palabra Sí. con el poder que tiene. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Para llevar su obra hasta el final. ¿Sí? Entonces no hay condenación como veíamos antes, también no hay condenación no solamente por la muerte de Cristo en la cruz, sino que también no hay condenación porque el Espíritu Santo nos libera del pecado. Porque el Espíritu Santo actúa para nuestra santificación. De manera que el Espíritu Santo es tan importante para nosotros como cristianos. El Espíritu Santo nos trae a Jesucristo. El Espíritu Santo nos da claridad acerca de la verdad. El Espíritu Santo nos da el poder para creer en Jesucristo. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo nos da el poder para ser cada día más y más santos. Santos, santos. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Segunda o tercera razón, no hay condenación. ¿Por qué? Por la eliminación de la culpa. Dios envió a su Hijo. ¿Sí? No hay condenación porque el Espíritu Santo continúa afirmando todo lo que Cristo hizo. ¿Sí? Obrándolo, haciéndolo efectivo en nuestras vidas. No hay condenación, puesto que hay una eliminación de la culpa. Todas las pruebas en contra mía han sido eliminadas porque Dios envió a su Hijo para que se hiciera hombre y se convirtiera en una ofrenda por el pecado. Y aquí dice que enviando, el versículo 3 dice, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Enviando su propio Hijo. Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto es lo que se llama, ¿cómo? La encarnación, la doctrina de la encarnación, que ya Dios se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo carne. ¿Sí? ¿Sí? Pero dice en semejanza. Semejanza. ¿Sí? En semejanza de carne de pecado. No igual a carne de pecado. No igual a carne de pecado. Y acá entonces lo que se nos está planteando es esencialmente lo que es la doctrina de la encarnación. Voy a referirme un poquito a esto, aunque hay libros y hay clases solamente en cuanto a la doctrina de la encarnación. Pero ¿qué es lo que nosotros como cristianos creemos acerca de la doctrina de la encarnación? Hay una confesión, que viene desde el año 451, que es la confesión del Concilio de Calcedonia. Concilio de Calcedonia. Esta es otra de las confesiones de nosotros. ¿Sí? La de Trenton también. Entonces, en esta confesión del año 451, cuando la iglesia se había esparcido esencialmente por todo el Medio Oriente y era muy fuerte, y ya la iglesia misma estaba en Roma también, pero había comenzado dentro del cristianismo a aparecer una serie de explicaciones acerca de Jesucristo que eran explicaciones erróneas. ¿Sí?
Entonces, por eso, este concilio de Calcedonia se reúne. Calcedonia fue una ciudad cerca de lo que hoy es la ciudad de Estambul, la ciudad de Estambul en Turquía. Cerca era un puerto marítimo muy importante y ahí se reunió este concilio de Calcedonia. Calcedonia, yo cada rato le digo Caicedonia, porque tenemos una ciudad en Colombia que se llama Caicedonia. ¿Sí? Tal vez sería importante saber por qué le llaman así. Entonces hay una definición que se llama la definición de Calcedonia. Esta es la definición que ellos, todos los obispos y toda la iglesia católica de ese tiempo, que era la iglesia católica, pero católica no romana, ¿sí? No la iglesia católica, o sea, universal, es, ¿sí? Entonces, mire, dice ellos, para evitar todos estos errores, que eran bastantes, ¿sí? Dice lo siguiente: por lo tanto, siguiendo a los santos padres, todos unánimemente enseñamos a los hombres a reconocer a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, completo en divinidad y completo en humanidad, completamente divino, completamente humano, ¿sí? Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consistente también en un alma racional y un cuerpo, de una misma sustancia con el Padre en cuanto a su divinidad, y al mismo tiempo de una misma sustancia con nosotros en cuanto a su humanidad, semejante a nosotros en todos los aspectos, excepto uno, el pecado, ¿sí? En cuanto a su divinidad, engendrado por el Padre antes de los siglos, pero en cuanto a su humanidad, engendrado por nosotros los hombres y por nuestra salvación de María, la Virgen, la portadora de Dios, un solo y mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión. Es decir, no hay unidad, no hay mezcla de esas dos naturalezas, no se mezclan, ¿sí? Reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de naturalezas de ninguna manera anulada por la unión, sino más bien las características de cada naturaleza preservadas y reuniéndose para formar una sola persona y subsistencia, no como dividida o separada en dos personas, sino un solo y mismo Hijo, unigénico de Dios, el Verbo, Señor Jesucristo. Tal como los profetas desde tiempos antiguos hablaron de Él, y nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó, Él mismo enseñó, y el credo de los padres nos ha transmitido. Esta es una preciosa declaración y definición de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, una definición, una explicación de lo que es la encarnación. Mucha gente piensa que estas dos naturalezas una está más fuerte que la otra. Hubo un tiempo que acá comenzó una tendencia tremenda a decir que Jesucristo era más que todo hombre y a mostrar en películas lo duro que fue para Jesucristo rechazar las tentaciones porque Él era hombre como yo y todo. Bueno, hubo películas de eso. Fue un tiempo bien duro para nosotros los cristianos aquí en Estados Unidos, ¿sí? Otros dijeron, no, lo que pasa es que hay una unión de esas dos naturalezas, pero Jesucristo es un Dios que tiene algunos rasgos de hombre. Un Dios que tiene algunos rasgos de hombre, ¿sí? Entonces, pues si es un Dios que tiene algunos rasgos de hombre, pues que pueda vencer el pecado, pues claro, ¿cómo no? ¿Sí? Otros dicen, no, Jesucristo es un hombre que tiene algunos rasgos de Dios. Y bueno, toda una serie de herejías, hermanos, eso se llama herejías, exactamente, herejías. Entonces es eso, ¿sí? Dios envió a su Hijo para que se hiciera hombre y se convirtiera en una ofrenda por el pecado, ¿sí?
Pero dice acá que semejanza de carne de pecado, pero semejanza, o sea, sin pecado, sin pecado. Precisamente por eso es. Y voy a leerles algo acá de un teólogo que dice acerca de esto sin pecado. Dice, Cristo vino como nosotros en semejanza de nuestra carne de pecado, pero no como carne de pecado. Semejanza de pecado, pero no como carne de pecado. Si hubiera venido como carne de pecado, él mismo habría sido pecador y no habría podido salvarse a sí mismo, y mucho menos a nosotros. Vino a nuestra semejanza. ¿Sí? Por eso entonces es eso. ¿Sí? Dios lo hizo eso, carne de pecado. De tal manera entonces que nosotros no tenemos condenación debido a la eliminación de la culpa en semejanza de pecado. ¿Sí? Aquel que no pecó fue hecho pecador. Aquel que no pecó fue hecho pecador, como está en Isaías 53, que dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno es que los hombres esconden el rostro, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Gloria a Dios. Qué lindo, qué precioso. Palabras de Isaías, el profeta de Cristo, ¿sí? Quien entonces nos dice, él sufrió todo esto para que se eliminara la culpa, ¿sí? Eliminara la culpa. Él fue afligido por esto. Bien. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes ya han notado aquí que Pablo también, al mismo tiempo que comienza a hablar del Espíritu Santo, Pablo continúa hablando acerca de los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Sí, una situación que allá habíamos nosotros visto claramente en la última parte del capítulo 7. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que Jesús vino a pagar por el pecado, pero acá viene otra cuestión pero muy importante. Jesucristo no solamente pagó por nuestros pecados, sino que Jesucristo también vino para erradicar el pecado. Amén. Muchas veces no se tiene en cuenta esto. Oh, sí, Jesucristo paga por mi pecado. No solamente eso. Jesucristo vino a salvarte, pero también Jesucristo vino a pagar por mis pecados, pero también a hacerme santo. A erradicar el pecado en mí, a erradicar el pecado en la humanidad. ¿Sí? Por esa razón, cuando Él erradica ese pecado, cuando comienza ese proceso, entonces nosotros comenzamos a vivir conforme al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley. No como medio para salvación, sino santificación. De tal manera que aquí, como veíamos en algunas clases pasadas, que se decía que si ya la gracia es abundante, nosotros entonces vamos a pecar, o si no hay ley, o si no estamos bajo la ley, entonces vamos a pecar. No, sino por el contrario, el Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley. No como medio para salvación, sino como medio para santificación. Ya ustedes tienen muy claro eso, cómo es la salvación, ¿sí? Pero miren ustedes, si analizamos un poco el verso 4, podemos mirar algo sorprendente aquí. Lo que hizo Jesucristo, porque miren lo que dice, para que el requisito de la ley, ¿sí? Cumplir con la ley, se cumplirá en nosotros. ¿Sí? Jesucristo murió. ¿Sí? Jesucristo, todo ese proceso de sacrificio de Jesucristo tenía como uno de los objetivos el capacitarnos a nosotros para que cumpliéramos
para que la ley se cumpliera en nosotros. ¿Sí? Que por lo tanto, al cumplir con la ley, entonces nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que hizo Jesucristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, lo hizo con el propósito de que viviéramos una vida santa. ¡Qué sorprendente! ¿Sí? Ese fue uno de los grandes propósitos. No solamente es pagar por nuestros pecados, ser molido por nuestros pecados, sino también lo hizo con el propósito de que viviéramos una vida santa. ¿Por qué razón viviéramos una vida santa? Porque nos capacitó para nosotros cumplir con la ley, y si nosotros cumplimos con la ley, quiere decir que no pecamos, ¿sí? ¿Sí? No, porque la ley en sí misma nos condena, ¿sí? Pero cuando nosotros, ¿y por qué la ley anteriormente nos condenaba a nosotros? ¿Por qué la ley anteriormente nos condenaba a nosotros? Porque nosotros no estábamos capacitados para cumplir con la ley, porque el Espíritu Santo no moraba en nosotros, ¿sí? Entonces la ley nos estaba condenando a muerte, como dice Pablo, ¿sí? Pero luego, cuando el Espíritu Santo viene, nosotros estamos capacitados para cumplir la ley, y entonces ya el pecado no va a predominar en nosotros. Entonces nosotros vamos a andar conforme al Espíritu, y nuestra vida va a ser una vida santa. ¿Sí? ¿Entendimos este punto aquí, que es bien sorprendente, verdad? No, este punto es tan importante que quiero agregar un comentario más. Entonces, la relación que hay entre el versículo 3 y 4. Cristo viene y se entrega en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado. Si nosotros, en Adán, debíamos morir por nuestra culpa. Éramos culpables de no cumplir la ley y debíamos morir. Esa era la pena que estaba sobre nosotros, la condenación que estaba sobre nosotros. Pero Cristo se entrega como ofrenda por nosotros. Expiación. No sustituye. Sustituye el pecado. No sustituye. De manera que si Él ya no sustituye el requisito de la ley que me pedía a mí una obediencia perfecta bajo Adán, el pacto de obras, ese requisito queda anulado. Entonces ahora ando en la libertad del Espíritu, no porque estoy buscando obedecer la ley para salvarme a mí mismo, sino porque lo hago para agradar a Dios. Amén. Excelente punto. Excelente. Ahí está entonces lo increíble de la justificación, lo increíble de la muerte de Jesucristo, la expiación, ¿sí? Entonces, ya es como una ruptura ahí, como dos historias tan distintas cuando estábamos en Adán, ¿sí? Y ya cuando estamos en unión con Cristo, que ya el Espíritu Santo como una fuerza, un poder. Y recibiréis, por eso Jesucristo dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo llegue a ti, ¿sí? ¿Sí? No se entristezcan, ¿no? ¿Sí? Yo sé que ustedes me quieren estar conmigo y todo. Sí, queremos tener una convivencia, pero es bueno que el Espíritu Santo regrese. Conviene que yo me vaya, ¿sí? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no existía antes? Oh, claro que sí. Pero aquí viene una manifestación. Digamos así, yo siempre he pensado así, ¿no? Es tiempo para que el Espíritu Santo comience su trabajo, comience a trabajar. ¿Sí? Porque de Génesis, en Génesis se dice que el Espíritu de Dios moraba, ¿verdad? Moraba entre las aguas, el Espíritu Santo estaba allá. Desde el primer capítulo se dice así, ¿ya? Entonces es bien. Viviéramos con el propósito de que viviéramos una vida santa, cumpliendo las justas demandas de la ley. Por eso, una de las grandes preocupaciones de uno ya como cristiano es tratar de vivir una vida santa, ¿sí? Ya eso se vuelve como una obsesión en uno, ¿sí? Y el problema de volverse una obsesión es que trae a veces algunas desilusiones, pero cuando trae esa desilusión uno dice, oh no, yo estoy salvo, no voy a volver atrás.
Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ya? Ok, otro bello versículo importantísimo. Versículo, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? La manera en que vivimos está ligada a la manera en que pensamos. Amén. Nosotros cuando somos cristianos tenemos una nueva mentalidad. ¿Sí? Una nueva mentalidad. ¿Sí? Aquello en lo que hayas fijado tu mente moldeará tu estilo de vida. ¿Sí? Que se pone la mente en las cosas de la carne. ¿Sí? Y no en las cosas de la carne. No, poner la mente en las cosas del Espíritu, no en las cosas. ¿Sí? Fijarnos en eso. Focus. Enfocarnos en las cosas del Espíritu. Enfocarnos como sección en las cosas del Espíritu. Enfocarnos en lo que es la vida en el Espíritu de Cristo. Enfocarnos en eso. Porque si no nos enfocamos en eso y nos enfocamos en la carne, pues entonces va a ser la muerte. De modo que hay un cambio aquí radical en nuestra mentalidad. Entre otras cosas, aunque el poder del pecado está en nosotros, ese poder está diezmado cada día, menos y menos. ¿Sí? Es una batalla perdida. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Porque el Espíritu va tomando, el Espíritu Santo, entre otras cosas, esa es una de las funciones del Espíritu Santo, tomar el control de nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Aquello en lo que hayas fijado tu mente moldeará tu estilo de vida y tu carácter. Nuestro estilo de vida, por eso hermanos, hermanas, nuestro estilo de vida es un estilo de vida diferente, porque no es el estilo de vida del mundo. Es el enfocarme en mi vida en lo espiritual y no en lo material, mi carácter, ¿sí? De modo que yo cambio. Ya las cosas que yo hago son distintas. Leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia, ¿sí? Mirando mis finanzas, ¿sí? Tomando cuidado de mis hermanos, de mis hermanas, mostrando misericordia, ¿sí? Todo eso es lo que aquí Pablo está diciendo, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y nuestro carácter. La misma, acuérdense adelante que veíamos, uno de los frutos de la justificación es que ya el sufrimiento, todo el sufrimiento, las penas, todo eso es para forjarnos nuestro carácter. Amén. ¿Sí? El carácter. De modo que, como les decía, dentro de los versículos 5 al 8, Pablo continúa hablando de las dos mentalidades, la mentalidad del Espíritu, pero, como les decía, ya también la mentalidad del Espíritu domina la mentalidad de la carne. ¿Sí? Yo creo que voy a introducir otro punto muy importante, pero yo creo que es mejor parar. Porque es acerca de la relación entre el Espíritu Santo y nuestra resurrección. Es el tema que vamos a ver en este versículo 9, pero yo creo que vamos a parar aquí mejor para introducirlo en la próxima clase. ¿Sí? Y lo que es la relación entre el Espíritu que moraba en Jesucristo y el Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? Esas dos cosas. Bien, vamos a dejar aquí por el momento. Entonces, damos gracias a Dios por estas verdades eternas en Él. ¿Sí? Entonces, Janet, por favor, ora. Padre, te agradecemos en esta mañana porque tú nunca nos dejas, Señor, negligentes, nunca permites, Señor, que tus hijos espiritualmente cesen, sino que tu palabra es abundante, tu palabra es vida,
Y te agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo, como lo digamos hoy, Señor. Gracias porque tú permitiste, Señor, que viniera a nosotros, que nos capacitara, que nos formara, que tuviese el poder con el que tú, Señor, incluso resucitaste de los muertos. Gracias, Señor, porque no podemos comparar esto con nada. Vivir en tu Espíritu, Señor, es uno de los regalos más grandes, Señor, que tú nos das. Amén. Permíteme, Señor, que esta palabra sea atesorada en nuestro corazón y sobre todo, Señor, que en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de escasez, de temor, de miedo, de angustia, tú estés en medio de nosotros, a través de tu Espíritu, Señor, obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por Fernando, por la disposición, por la sabiduría que tú me has dado, Señor, y permítenos que nuestro corazón, Señor, esté abierto a aprender más de ti. Amén. 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 Bien.